esta sección el apóstol Pedro se ha dedicado a mostrarnos la importancia de, conforme a la posición que tenemos en Cristo, vivir de una manera diferente en este mundo, en sumisión a distintos aspectos que el apóstol Pedro va a mencionar en esta sección. Y es interesante que lo que tenemos acá, mis amados hermanos, de partida es algo muy diferente a la realidad que nosotros conocemos. Estamos ubicados bajo el Imperio Romano, donde anteriormente ya hemos dicho, hay una demanda muy difícil con respecto a someterse a las autoridades, en este caso que tienen que ver con el Imperio Romano. El rey, honrar al rey, dijo Pedro. Pero otra temática muy complicada para la iglesia en este entonces era lo que significaba realmente vivir como un esclavo. A veces nosotros utilizamos la expresión, me tienen trabajando como un esclavo. Pero mis amados hermanos, lo que encontramos acá en este texto es justamente la realidad de un esclavo que pertenece a un amo terrenal. Si pudiésemos trasladarlo a este tiempo, podría ser equivalente a lo que es nuestras funciones laborales en el mundo con aquellos jefes que obviamente no honran el nombre del Señor, pero claro está de que la relación entre ambas es muy diferente. Nosotros no somos esclavos que pertenecemos a un jefe o a un patrón, a un amo terrenal. La realidad es muy diferente. Aristóteles escribió, un esclavo es una herramienta viva y una herramienta es un esclavo inanimado. La verdad, mis amados hermanos, es que eso es muy diferente a lo que vivimos el día de hoy. Más que ser un sujeto, es un objeto, una pertenencia de alguien. Un noble llamado Varro dijo en una ocasión que lo único que distinguía a un esclavo de una bestia o de una carreta era que el esclavo podía hablar. Ahora imagine, mi querido hermano, que si ya ser un esclavo, pertenencia de alguien, era algo difícil, piense usted lo difícil que era para estos amados hermanos ser cristianos y ser acusados por el Imperio Romano de causar un incendio en la capital del imperio que ellos nunca hicieron. Amados hermanos, esto hacía de que esta situación sea aún más tensa. Si los jefes ya tenían razones para maltratar, para insultar, para golpear a sus esclavos, cuánto más sabiendo que ese hombre que no vale nada es un cristiano. Mis queridos hermanos, ¿cómo debían vivir los hijos de Dios que eran tratados de manera injusta por sus amos terrenales? Ahora, ¿cómo debemos nosotros vivir, amados hermanos, en medio de las circunstancias en las cuales nos encontremos como hijos de Dios? Probablemente, no en la misma realidad, pero muchas veces con jefes tiranos, déspotas, empleadores que muchas veces nos han tratado de una manera despectiva. ¿Cómo debemos vivir sabiendo que hay injusticias de parte de los empleadores? ¿Cómo debe vivir un hijo de Dios en el mundo laboral sabiendo que pertenece a una patria celestial? Bueno, al igual que lo que Pedro ya habló acerca de los gobernantes en la sección anterior, lo hará en relación a nuestros trabajos. ¿Y qué es? Sumisión. Mis amados hermanos, lo que Pedro nos quiere enseñar a través de lo que es el consejo de Dios es que nosotros en medio del lugar donde estamos, aunque no seamos miembros de esta tierra, no pertenezcamos a estos lugares, nosotros tenemos una responsabilidad de someternos a nuestras autoridades. Y es por eso que vamos a observar juntos en este texto 3 razones por las cuales es necesario someternos en medio de un trabajo difícil. Y es lo que Pedro va a exponer hacia su audiencia, esclavos reales. ¿Por qué debiésemos nosotros someternos? El apóstol Pedro va a explicar, va a exponer 3 razones por las cuales es necesario someternos en medio de un trabajo difícil. Y en primer lugar, la primera razón es porque cuando lo hacemos, obedecemos un mandato perfecto de parte de Dios. Mire conmigo el verso 18, dice la palabra del Señor: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Es interesante esta expresión, criados. Era una expresión de un esclavo en particular que se dedicaba solamente a estar en la casa, pero era también una especie de mensajero, una persona que estaba presta a hacer todo lo que su propietario, el dueño, quería que él hiciera.
Una referencia a esto encontramos allá en Hechos capítulo 10, donde Cornelio, ¿se acuerda usted que era jefe de una compañía llamada La Italiana? Y dice que tenía 2 criados que le envía a Jope a Pedro. Bueno, esa era la función de un criado, era un esclavo que estaba en todo momento dispuesto a servir hacia su dueño. Pero lo interesante es que la palabra que Pedro utiliza para hablar de estos amos es la palabra que nosotros desprendemos en nuestro lenguaje que ocupamos, que es la palabra déspota. Eran personas que tenían absoluta potestad y propiedad sobre los esclavos. Eran los dueños de estas personas. De la misma manera que usted compra y va a una tienda o va a la feria y compra un producto que le pertenece desde el momento que usted paga, estas personas eran pertenencias, era una posesión, era más que alguien, era algo. Le pertenecían a estas personas. Ahora es interesante que el apóstol Pedro, sabiendo la realidad que estos hermanos están viviendo siendo esclavos, sabiendo que están siendo acusados injustamente, sabiendo que son cristianos y que están sufriendo, él no les dice, esto es una libertad que ustedes tienen para olvidarse de su dueño. Dice, ahora el dueño es el Señor, ¿o no? Ahora ustedes llegaron a la fe a través de Cristo nuestro Salvador y ustedes le pertenecen al Señor. Si ya ha dicho extranjeros y peregrinos, capítulo 2, verso 11. No debería decir ustedes le pertenecen al Señor, sean libres, hagan lo que quieran, váyanse de la casa de su amo. Eso sería lo más lógico, ¿no? Sin embargo, el apóstol Pedro dice, criados, estad sujetos. ¿Por qué agregó eso? Podrían ellos decir, con todo respeto a vuestros amos. Esta idea de estar sujeto es ponerse debajo de, es estar bajo una autoridad. Mis amados hermanos, eso probablemente era chocante para alguien que escuchaba esto. ¿Cómo que tratar con respeto? ¿Cuándo estas personas me han respetado a mí? ¿Cuándo ellos me han tratado con valor? ¿Cuándo ellos me han tratado como una persona digna, con dignidad? Jamás. Pero eso no da pie o no es una puerta abierta para que estas personas hicieran lo que ellos quisieran. Estar sujetos. Amados hermanos, es interesante porque esto es lo que justamente nosotros debemos hacer. Las injusticias, o incluso podríamos decir, el que no sea de mi agrado total una autoridad, una persona que esté sobre mí, no me da espacio a mí para poder no subordinarme o faltar el respeto a esta persona. Pero Señor, si Él es una persona que no te conoce, si Él es una persona que probablemente no conoce a Cristo nuestro Salvador, probablemente es una persona que te desprecia, ¿no Él es digno de mi desprecio? No. Es interesante que Romanos capítulo 13, verso 1 nos dice, sométase toda persona a las autoridades superiores. ¿Recuerda usted este texto? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay, ¿qué? Por Dios han sido establecidas. Amados hermanos, el Señor ha establecido las autoridades que existen en nuestra tierra y Él ha establecido a la autoridad que está por sobre usted, aunque esta persona niegue al Señor. Aunque esta persona no conozca al Señor, aunque esta persona sea déspota, aunque esta persona sea un tirano y aunque esta persona sea difícil de soportar, como dice acá. Es interesante, mis amados hermanos, yo no sé, probablemente quienes llevan mucho tiempo en el mundo laboral han experimentado muchas de distintas formas de empleadores, muchas distintas personas, algunos más benévolos que otros, algunos que quizás tienen un mejor trato hacia otros, pero mis amados hermanos, en definitiva, es difícil someterse por el mismo hecho de someterse. Porque nuestro corazón se resiste a la autoridad, nuestro corazón no quiere que alguien esté sobre mí y muchas veces es un asunto simplemente de envidia hacia las personas que están sobre nosotros. Pero si a eso le sumamos que esta persona es terrible, bueno, eso es aún más difícil. Yo no sé qué experiencias usted ha tenido. Yo recuerdo años atrás un jefe que al parecer un día me alababa, me reconocía y al día siguiente me menospreciaba. Al día siguiente yo era el peor trabajador, era la persona más indigna que existía.
Yo no sé qué tipo de tratos usted ha recibido, amado hermano. El Señor lo conoce. Yo no sé qué tipo de experiencias ha vivido, pero esto es una realidad. Hay personas difíciles de soportar, lo dice la palabra. Esa es una realidad. Hay personas que realmente tratan a sus subordinados como personas menos dignas, como personas que tienen menos valor. Eso es una realidad. Hay algunos que al parecer son un poco más benévolos, más buenos y afables, pero mis amados, si vemos la realidad en general, es difícil sujetarse a la autoridad. Debemos estar sujetos con todo respeto. Con todo respeto. Y mis queridos, ¿por qué? Porque aunque estamos bajo una autoridad humana, un hijo de Dios reconoce que la autoridad superior, mi Señor, mi Salvador, ha colocado a estas autoridades sobre mí. Y mis queridos hermanos, esa es una realidad que nosotros debemos reconocer, que aunque somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, sabemos que somos diferentes y que le pertenecemos al Señor, debemos vivir diferentes en este mundo. Usted debe marcar la diferencia en este mundo, amado hermano. Usted debe ser diferente con las personas que le rodean. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros glorifiquen al Señor en el día de la visitación. Amados hermanos, que su testimonio sea diferente, que tú y yo realmente seamos personas que como hijos de Dios, aunque hayan personas que no glorifiquen a Dios, sepamos que en obediencia debemos sujetarnos a nuestras autoridades. ¿Y qué puede implicar esto? Bueno, que nosotros como hijos de Dios tenemos un empleador diferente. A pesar de que hay una persona humana probablemente que esté frente a nosotros, a la cual es difícil de soportar y someternos, un hijo de Dios reconoce que nuestro empleador en realidad, ¿sabe quién es? Es nuestro amado Señor. Colosenses capítulo 3, versos del 22 al 24. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Han visto esas personas que cuando llega el jefe se ponen a trabajar? Sirviendo al ojo. Cuando me están viendo trabajo y cuando no, ¿qué? Bueno, lo que dice este texto, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. ¿Por qué un hijo es diferente? ¿Por qué un hijo trabaja de la misma manera, esté el jefe o no? Porque su jefe es otro. Dice la palabra del Señor, temiendo a Dios, con corazón sincero, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque dice, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. ¿Lo cree? Amados hermanos, nuestro Señor es nuestro empleador. Mis queridos hermanos, Él siempre está mirando. Mis queridos, Él sabe con exactitud cómo yo he cumplido mis responsabilidades en mi trabajo. Él sabe todo lo que he hecho y lo que no he hecho. Él mira mi mente, mira mi corazón y trate de imaginar, mi amado hermano, si usted y yo tuviésemos esta perspectiva de Colosenses capítulo 3, versos del 22 al 24, cada día lunes cuando salimos a trabajar. ¿Cómo trabajaríamos? Voy a servir a mi Dios. Hay personas que en ese afán de separar, porque claro, obviamente hay un valor increíble en asistir en la iglesia de Dios, en servir a Cristo, pero hay personas que dicen, no, yo en la iglesia ahí sirvo al Señor, pero en la semana no, a los de allá. A esas personas no quiero ni escucharlas. Mis amados, aún de lunes a sábado, o de lunes a domingo, si usted trabaja toda la semana, ahí también está sirviendo al Señor. No solo en el día del Señor. Porque a Cristo el Señor servís. Amados hermanos, qué diferente sería nuestra vida si nosotros fuéramos al mundo laboral diciendo yo voy a trabajar para mi Señor. Pero ¿sabes qué? Eso implica también que tenemos una ética diferente en nuestro trabajo. Efesios capítulo 6, verso 7 nos dice sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Es interesante porque nuestra voluntad es diferente, nuestra forma de trabajar es diferente, nuestra ética es diferente. Hoy esta palabra prácticamente es nula en el mundo en el cual vivimos.
Hoy todas las personas, en vez de trabajar bien, lo que quieren hacer es acercarse a su superior, poder ganar su afecto para poder tener algunos beneficios y poder ir escalando en su vida profesional o en su ocupación. Pero un hijo de Dios es diferente. La mentalidad actual del trabajador es pisotear a cualquier persona que le rodee porque él quiere ser el mejor, pero un hijo de Dios es diferente, es un siervo del Señor. Las personas hacen cosas extrañas para manipular el sistema, para ganar ventaja, para tener ganancias de los otros. Las personas en el mundo lo que buscan hacer es simplemente tener ganancias y no cumplir para honrar y poder de alguna manera que una empresa o que algún lugar pueda florecer y producir. Muchas personas allá afuera lo único que hacen es ir a perder el tiempo en un trabajo y queriendo después excusar un sueldo. Muchas personas lo único que hacen es engañar a los superiores. Muchas personas hablan mal de los jefes cuando ellos no están presentes y cuando llegan, hola, ¿cómo estás? Pero un hijo de Dios es diferente. Mis queridos hermanos, tenemos una ética diferente en el mundo laboral porque somos hijos de Dios. Por eso vivimos de manera diferente, pero también hay una excelencia diferente en el trabajo que usted y yo hacemos. ¿Has leído Proverbios capítulo 22, verso 29? Un texto interesante que nos dice, ¿has visto hombre solícito en su trabajo? ¿Y qué dice el texto? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de baja condición. ¿Qué nos enseña eso? ¿Sabes qué? Que un hombre sabio, como lo expresa el libro de Proverbios, una persona que realmente honra al Señor en su lugar de trabajo, ¿saben lo que va a hacer esta persona que es solícita en su trabajo? Va a ascender, va a estar delante de los reyes, no estará delante de los de baja condición, va a ser promovido. Esto no necesariamente es una promesa, los proverbios son generalidades, pero generalmente una persona que realmente vive de esa forma en el lugar donde esté, todos van a ser impactados por su testimonio y va a bendecir las vidas de otros. Mis queridos, el que es excelente en su trabajo, que es responsable, sabe en lo que se convierte en una vaca sagrada. Y no se ofenda, pero ¿será usted una vaca sagrada en su lugar de trabajo? ¿Será usted realmente una persona valiosa? Una persona, a todos los demás sáquenlo, pero a ese de ahí no me lo muevan. Ese vale oro. A él no me lo muevan, él es una joya. A ese no me lo muevan. Él es valioso. Hay pocos como él. Hay pocos que hacen un trabajo digno y honesto como él. Son pocos los que se dedican a perder el tiempo en otras cosas y a hablar mal de todos. Él es único. ¿Será así lo que hablan de usted, mi amado hermano, en el lugar donde usted trabaja? Y para aquellos que probablemente en algún momento van a entrar al mundo laboral o lo están entrando, mis queridos hermanos, qué desperdicio de alguna manera poder aspirar a simplemente tener un puesto y un lugar y no realmente honrar el nombre de nuestro Señor en el lugar donde estemos. Mis queridos hermanos, hay una excelencia diferente en aquel que tiene esta idea de servir a Dios en el lugar donde esté. Un hijo de Dios impacta en el lugar donde esté. Delante de los reyes estará. ¿Recuerdas a José? ¿Recuerdas a José que hizo excelente su trabajo? Delante de los reyes llegó. ¿Recuerdas a Daniel? Alguien que hizo excelente su trabajo, delante de los reyes llegó. ¿Recuerdas a Nehemías? Delante del rey llegó. Porque un trabajo excelente es premiado, amados. Qué gozo a mí me da cuando hijos del Señor, cuando hermanos amados son reconocidos en su lugar de trabajo, cuando son promovidos, cuando son personas que en su trabajo son reconocidos. ¡Qué bendición, amados! Eso es un testimonio increíble. Eso es un testimonio de un hijo de Dios y eso está bajo la soberanía de Dios, obviamente, pero eso es una muestra de alguien que ha hecho bien su trabajo. ¿Será realmente así en tu vida? Pero mis queridos, tenemos un enfoque diferente también, un empleador diferente, una ética diferente, una excelencia diferente, pero también tenemos un enfoque diferente. Primero a los Corintios 10:31, probablemente de los textos más citados por el pueblo de Dios, pero menos practicado. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo ¿qué? ¿Todo para quién? Para la gloria de Dios. Amado hermano, nuestro enfoque es diferente. Nuestro enfoque no es simplemente para que termine el mes y
cobrar un cheque o cobrar un sueldo. Nuestro enfoque es la gloria de Dios. Un hijo de Dios vive diferente. Y sabes que cuando pasa eso, en medio del lugar donde tú y yo estamos, las personas que nos rodean comienzan a glorificar el nombre de Dios. No estoy de acuerdo con Él. No pienso como Él. De hecho, me parece un poco raro. Pero Él es una persona diferente. Es una persona ejemplar, digna de imitar. No estoy de acuerdo con Él, pero es increíble lo que pasa cuando un testimonio de un cristiano brilla de esa forma, y Pedro ya lo ha dicho. Para que vuestra luz alumbre de las tinieblas a su luz admirable en el lugar donde estemos. Mis queridos, que las personas puedan realmente glorificar el nombre de Dios. Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amado hermano, querida hermana, ¿qué pasaría si hoy tuviéramos aquí a tus jefes, compañeros de trabajo, las personas que te conocen, donde estás cada semana? ¿Qué dirían de ti? ¿Qué dirían de tu trabajo? ¿Qué dirían de tu sumisión? ¿Qué dirían de tu respeto? ¿Qué dirían de tu consecuencia en lo que dices y haces? ¿Alguien respetuoso? ¿Alguien que cumple su trabajo con excelencia? Mi querido hermano, ¿estás consciente que cada vez que te levantas en la mañana vas a hacer un trabajo para Dios? Mi querido hermano, ¿cuáles son las referencias de las personas que están a tu lado acerca de ti? ¿Cómo es tu trabajo cuando esas personas que te supervisan no están? Mi querido hermano, ¿te caracterizas por ser alguien sometido en medio incluso de aquellas cosas que ellos hacen que no están bien? Amado hermano, ¿por qué es necesario someternos en medio de un trabajo difícil? La respuesta que hemos dicho es porque cuando lo hacemos obedecemos a un mandato perfecto. Pero ahora bien, Dios no solamente quiere que le obedezcamos porque debemos hacerlo, sino que nuestro Dios es tan precioso, tan increíble, que también nos da otras razones. ¿Sabes qué? El Señor también quiere que nos sometamos no solamente porque debemos obedecerlo, porque hay que cumplir algo, sino también porque entendemos que eso es bueno para nosotros. Y eso nos lleva a la segunda razón por la cual es necesario someternos en un trabajo difícil. ¿Y cuál es? Y es porque confiamos en un motivo perfecto de parte de nuestro Dios. No solamente porque obedecemos a un mandato perfecto, sino también porque confiamos en un motivo perfecto. Mire conmigo versos 19 y 20. Dice la palabra del Señor: porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias, padeciendo injustamente, pues ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. No solamente, mis amados hermanos, es necesario someternos a un trabajo difícil porque es un mandato perfecto, sino también es necesario porque confiamos en un motivo perfecto. Amados hermanos, nuestro Dios es soberano. Nuestro Dios realmente es soberano en medio incluso del sufrimiento, en medio incluso de las situaciones difíciles que enfrentamos en el mundo laboral, injusticias de parte de otras personas. El Señor es soberano, ¿lo cree? Mi querido, Él está en control de toda esta tierra y está en control incluso de las cosas difíciles que nos pasan, aunque estas cosas sean inexplicables para nosotros. Aunque no lo podamos entender, y dice el texto, porque esto merece aprobación. Termina diciendo el verso 20 que esto es aprobado delante de Dios. La idea de esta expresión en el texto original está diciendo esto es una gracia de Dios. ¿Gracia? ¿Es una gracia de Dios enfrentarme a un jefe tirano? ¿Es una gracia de Dios enfrentarme a las injusticias cuando no me pagan lo que me deben pagar? ¿Eso es un regalo de Dios? ¿Eso me estás diciendo? Eso dice la palabra del Señor. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como Dios se complace o Dios se ve agradado con eso. ¿Cómo es eso? Mis queridos, ¿cómo esto puede ser una gracia de Dios? ¿Cómo esto puede ser un regalo de Dios? Bueno, lo que está diciendo Pedro es que aunque yo esté viviendo circunstancias que son injustas en muchas ocasiones,
aunque esté sufriendo probablemente porque hay personas menospreciándome, aunque esté padeciendo por solamente el hecho de ser cristiano, aunque esté en exceso de trabajo y probablemente soy poco valorado, mis amados hermanos, Dios es soberano sobre eso y la palabra del Señor nos muestra una y otra vez que en medio de las circunstancias difíciles, nuestro Dios tiene el control. Y Él ha permitido todo lo que en tu vida ha pasado. Él conoce cada detalle, mis amados, y Él no se equivoca. Nos dice la palabra del Señor en el Salmo 33:11, el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Proverbios 16:1 dice, del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Proverbios 19:21 nos dice, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Amado hermano, si tú estás sufriendo hoy y te has preguntado qué ha pasado con Dios, ¿dónde está Dios? Dios está exactamente en el lugar donde estamos sufriendo, porque Él es soberano y su consejo permanece y su voluntad se ha hecho en nuestras vidas. El texto nos dice, si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. ¿Qué está diciendo acá? Esa palabra molestias habla de dolor, que puede ser físico, que puede ser mental. Amados hermanos, estas personas estaban siendo maltratadas no solamente verbalmente, sino físicamente. Muchas veces estos amos terrenales golpeaban a sus subordinados, a estos esclavos, porque eran sus pertenencias. A veces simplemente les hacían trabajos para hacerlos sufrir. A veces no les daban comida, como una forma de castigo, algo punitivo para que aprendieran. Amados hermanos, estas personas eran cristianos, eran personas menospreciadas y eran esclavos. A los ojos de estas personas no valían nada. Eran personas que no tenían valor. Pero ¿qué dice Pedro acá? ¿Cómo esto que sea causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente? ¿A qué se refiere con esta idea de que, con esta pregunta, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Bueno, esa es una pregunta retórica. Lo que está diciendo, no hay gloria. ¿No hay gloria en qué? Bueno, no hay gloria en el hecho de que cuando yo peco, sufra. Hay una diferencia, lo que Pedro está diciendo es que hay una diferencia entre disciplina del Señor y lo que es una prueba del Señor. ¿Conoces esa diferencia? La disciplina del Señor ocurre, básicamente es un sufrimiento que muchas veces tengo en mi vida por causa de mi pecado. Y lo que dice Pedro, ¿qué gloria hay en eso? Eso es lo que tiene que ocurrir, eso es lo natural, de hecho es algo que debe ocurrir, no tengo nada que de alguna manera sentirme bien con eso es algo natural, algo normal, no hay ninguna gloria en eso. Pero si tú, delante del Señor, en tu conciencia, este dispositivo que Dios nos ha puesto para poder saber cuándo hemos hecho bien, cuándo hemos hecho mal, si tú delante de Dios, en tu conciencia, has examinado tu vida y te has dado cuenta que en realidad no has pecado delante de Dios y que has hecho bien, en realidad lo que estás haciendo es sufrir por una prueba de parte de Dios. Acá no hay ninguna gloria. Pero si tú sufres injustamente, sabiendo que tú has hecho bien, eso es aprobado por Dios. Pedro lo que está diciendo es, cuando tú sufres porque Dios te está disciplinando, eso no tiene nada de glorioso. Tiene obviamente muchas cosas buenas para nuestras vidas, como lo dice Hebreos capítulo 12. Pero es glorioso cuando tú sabes que tú has hecho bien delante de Dios y delante de los hombres y en realidad estás sufriendo de manera injusta. Estás sufriendo sin causa, estás sufriendo maltratos quizás de otras personas, estás sufriendo solamente por el hecho de ser cristiano. Lo que dice Pedro, eso es bueno, eso es una bendición, eso es gracia de Dios y es aprobado por Dios. Primera de Pedro 4, del 15 al 16, quizás podríamos decir una explicación del mismo Pedro de este pasaje. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor. Estaban acusándolo justamente a ellos de haber hecho estas cosas, de haber causado el incendio en el Imperio Romano.
Ellos estaban siendo acusados por esto, pero en su conciencia estos cristianos sabían que no lo habían causado ellos, sabían que no habían hecho mal. Por eso Pedro les dice, ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero, verso 16 del capítulo 4, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Yo sé lo que puede estar pasando por su mente en este momento. ¿Quiere decir que Dios aprueba el abuso? ¿Quiere decir que Dios realmente esté aplaudiendo cuando las personas maltratan a otras? ¿Que Dios esté diciendo que eso es bueno? Claramente que eso no es lo que enseña la palabra. Mis queridos, siempre en su palabra, Dios nos muestra que cuida de los indefensos y de aquellos que son maltratados por otros. Salmo 10 del 17 al 18 dice, el deseo de los humildes oíste, oh Jehová, tú dispones su corazón y haces atento a tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Dios no aprueba el abuso. Dios no aprueba el abuso físico, el abuso verbal y ninguna de esas prácticas. Salmo 82 del 3 al 4, defended al débil y al huérfano. Haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado. Libradlo de la mano de los impíos. Proverbios 31 del 3 al 4 en otra versión dice, levantad la voz por los que no tienen voz. Defiende los derechos de los desposeídos. Levanta la voz y hazle justicia. Defiende a los pobres y necesitados. Dios no aprueba el abuso. De hecho, mis amados hermanos, Dios en su palabra se encarga de mostrarnos que esto no es algo que Él apruebe. Y de hecho, justamente su palabra nos muestra que Dios no está a favor de un abusador. Nos muestra que Él no está a favor de las personas que producen daño a otros. Él quiere que nosotros les protejamos e incluso en ocasiones es necesario distanciarse de alguna persona e incluso es necesario en ocasiones en nuestro contexto denunciar. Pero mis amados, debemos recordar en qué contexto se encuentra el pasaje de Primera de Pedro en el cual estamos. Los esclavos a los cuales Pedro se dirige es un contexto muy diferente al nuestro. Eran personas que no podían acudir a un tercero para que pudiesen defender su causa. Eran personas que no podían ir delante de las leyes para que pudiesen defenderlos ni poder hacer una demanda judicial. Eran personas que estaban obligadas a estar de por vida bajo la pertenencia, en este caso, de un amo. Entonces, bajo ese contexto, bajo esa realidad, Pedro dice, bajo esa realidad de ese esclavo que está siendo probablemente maltratado, abusado, que está sufriendo, él está diciendo que eso va a tener un impacto en los demás, que eso es algo que Dios ha permitido en su vida, aunque sea tan doloroso y tan difícil. Dios es soberano, está diciendo el apóstol Pedro. Dios lo está permitiendo en tu vida. Y mis queridos hermanos, nos dice la palabra del Señor en Mateo 5:10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Mis amados hermanos, Dios no aprueba claramente el abuso, pero es interesante que en ocasiones Dios permite este tipo de circunstancias en cristianos, en personas que incluso hoy están siendo perseguidas por su fe, personas que hoy pueden ser burladas en sus lugares de trabajo por su fe, porque Él tiene un propósito, porque ese sufrimiento Dios lo va a usar para un fin en nuestra vida. Aunque pareciera extraño para nosotros, mis amados hermanos, Dios permite que muchas veces nuestro sufrimiento pueda impactar las vidas de otras personas, y es lo que Pedro va a decir en toda esta sección. Que tu sufrimiento impacte las vidas de otros. Dios puede usar tu sufrimiento, mi querido. Yo no sé qué estás pasando hoy. No conozco todos los detalles de todos los que están acá. Pero sabes que ese sufrimiento que tú estás pasando hoy, Dios lo va a usar. Lo va a usar para impactar las vidas de otros. ¿Quién sabe, amados hermanos, si ese mismo sufrimiento Dios lo va a usar para que una persona que está alrededor de ti pueda realmente entender quién es Dios? Pueda realmente humillarse delante de Dios en arrepentimiento y fe. Eso puede ocurrir. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 12 nos decía, glorifiquen a Dios en el día de la visitación,
Puede que Dios visite y puede darle la salvación a una persona que te rodea solamente por el hecho de que tú has padecido por la causa de Cristo y lo has soportado para la gloria de Dios. Eso puede ocurrir. Amado hermano, ¿has sufrido injusticias en tu trabajo? Confía en el plan de Dios. Confía que Él es soberano en tu vida. Confía que lo que Dios está haciendo en tu vida es bueno. Aunque hayan cosas injustas. Aunque hayan cosas que probablemente no entendemos. Aunque hayan cosas que a veces dan ganas, mis queridos, de renunciar a todo, Yo lo sé. Porque hay mucha gente injusta allá afuera. Amado hermano, ¿te menosprecian en tu trabajo por ser cristiano? ¿Te menosprecian en el lugar donde estás, querido joven, por el simple hecho de ser cristiano? ¿Eres extraño al lado de tus compañeros? Mi querido hermano, ¿hay tratos diferentes de otras personas en desmedro tuyo? Confía en el Señor. Confía en nuestro amado Señor. Mi querido, ¿hay alguna injusticia en tu salario? ¿Hay alguna injusticia de parte de las personas que te han dicho muchas cosas y que no han cumplido? Confía en la voluntad de nuestro Señor. ¿No han valorado tu trabajo? ¿No te han reconocido? ¿Te tratan como una pieza? ¿Eres tratado mal, ofendido por otras personas? Amados hermanos, yo sé que eso pasa. Todos lo sabemos. Pero mi querido, confía que Dios es soberano y que Dios ese sufrimiento lo va a utilizar. Sigue agradando al Señor y verás cómo Él va a obrar poderosamente en tu vida, porque nuestro trabajo difícil puede tener un impacto poderoso en otros. Amado hermano, ¿por qué es necesario someternos en medio de un trabajo difícil? Hemos dicho, porque cuando lo hacemos, obedecemos a un mandato perfecto. Pero también cuando lo hacemos, confiamos en un motivo perfecto de nuestro Dios. Ahora bien, sabemos que Dios nos manda a someternos y sabemos que su voluntad es perfecta en nuestra vida. Pero la gran pregunta es, ¿de dónde los creyentes, los hijos de Dios, pueden abrazar un estímulo en sus vidas para esta sumisión en medio del sufrimiento? Bueno, eso nos lleva a la tercera razón por la cual es necesario someternos en un trabajo difícil, y es porque cuando lo hacemos, reflejamos un modelo perfecto. Razones por las cuales es necesario someternos a un trabajo difícil, hemos dicho, porque obedecemos un mandato perfecto, porque confiamos en un motivo perfecto, pero mis amados hermanos, finalmente porque reflejamos un modelo que es perfecto. Mire conmigo los versos del 21 en adelante, dice, pues para esto fuisteis llamados. Esto está claramente conectado a muchas otras cosas que ha dicho Pedro con respecto a un llamado de parte de Dios, un llamado salvífico que lo ha mostrado incluso desde 1 de Pedro capítulo 1, verso 2. Nos ha mostrado que nosotros hemos sido llamados a la salvación. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mis queridos hermanos, de manera increíble el apóstol Pedro realiza una explicación del Evangelio dentro de un contexto que tiene que ver con personas que están sufriendo injusticias de parte de sus amos terrenales. Aquellos que están padeciendo injustamente por ser cristianos. Alguien que está siendo menospreciado en su contexto, en su lugar de trabajo. Mis queridos, el mayor modelo perfecto y el mayor ejemplo que podemos tener los hijos de Dios acerca de una injusticia, de un maltrato de parte de otras personas hacia alguien que no ha hecho mal. ¿Quién es? Es Cristo, nuestro Salvador. Él es nuestro referente, nuestro modelo, es la principal razón, mi querido hermano, por la cual tú y yo sufrimos. Porque seguimos a alguien que es llamado el siervo sufriente. Pedro se vale del pasaje que por excelencia en el Antiguo Testamento habla acerca de los sufrimientos y padecimientos del Mesías. Isaías capítulo 53. Y desde ahí el apóstol Pedro nos quiere mostrar de que esta es la esencia de Cristo. Y ya nos ha dicho en el capítulo 1, en el capítulo 2, nos ha mostrado acerca de que Cristo estamos unidos a Él
Porque Él es la piedra viva y nosotros somos piedras vivas. Entonces, amados hermanos, si tú y yo estamos unidos a Cristo y Cristo es el ejemplo supremo de sufrimiento, ¿cómo piensas que tú no vas a sufrir? Porque estamos unidos a Cristo. Mis amados, la palabra ejemplo que utiliza aquí el apóstol Pedro es una palabra que literalmente significa por escrito. Era lo que se utilizaba básicamente para poder basarse en algún escrito, en algún dibujo que podía haber, para poder sobre él duplicar esa imagen, para poder hacerla lo más parecido al original. Esto es lo que nosotros conocemos actualmente como calcar, para aquellos que somos malísimos para dibujar. Bueno, si no calcamos, pareciera que estamos perdidos, ¿o no? La forma que podemos hacerlo es simplemente calcar un dibujo para que sea lo más parecido al original. Lo que el apóstol Pedro quiere decir es que nosotros estamos imitando un ejemplo que debemos calcar. Hemos sido llamados porque también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, la imagen original, la imagen perfecta que tú y yo en nuestra vida vamos a calcar con nuestro sufrimiento. En tiempos antiguos los niños aprendían a escribir haciendo trazos sobre letras del alfabeto para facilitarles el aprendizaje. Y ¿sabes qué, amados hermanos? En nuestra vida Dios utiliza trazos de sufrimiento para poder parecernos cada vez más a Cristo nuestro Señor, el siervo sufriente. Pero ¿cómo es nuestro modelo original? Si no conocemos el modelo original de nuestro siervo sufriente, difícilmente, mis amados, vamos a poder saber cómo poder imitar a este siervo sufriente. Es interesante, mis queridos, lo que ocurre acá en este pasaje. Pedro quiere mostrarnos, citando Isaías capítulo 53, distintos versos, nos quiere mostrar algo. ¿Qué nos quiere mostrar Pedro? Y esto yo he orado para que quede claro en nuestras mentes, mis amados, porque si no alcanzamos a dimensionar a Cristo en este texto, la verdad, mis queridos, no alcanzamos a dimensionar lo que el apóstol Pedro está diciendo en torno a nuestra función, en nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir Pedro? Nos quiere decir que Cristo padeció por nosotros. ¿Qué significa eso? Aunque puede ser muy sencillo, acá hay mucha teología en medio de esta expresión. ¿Qué es lo que Pedro quiere decir? Que Cristo sufrió en lugar de nosotros. El hecho de que Jesús sufrió por nuestra causa, algo que nosotros conocemos como sustitución, el hecho de que Cristo ocupara el lugar del pecador. ¿Por qué nosotros? ¿Por qué por nosotros? Porque, mis amados hermanos, hay dos cosas que la Biblia enseña que nosotros debemos considerar. En primer lugar, cada hombre, cada mujer en esta tierra ha sido afectado por el pecado de Adán. Cada uno de nosotros somos pecadores delante de Dios. Y eso es una realidad que nos muestra la palabra del Señor, de la cual Cristo no es. Nos basta leer muchos textos en el Nuevo Testamento mostrándonos que Cristo es sin pecado. Segunda los Corintios 5:21, el que no conoció pecado. Primera de Pedro 2:22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Hebreos 4:15 nos dice que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Hebreos 7:26 nos dice que Él era santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Primera de Juan 3:5 y nos dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, ¿y qué? Y no hay pecado en Él. Pero tú y yo tenemos un problema de fábrica, que somos pecadores delante de Dios. Pero hay algo que no podemos dejar de mencionar, mis queridos, que por causa de nuestro pecado, nosotros delante de Dios somos hallados faltos. Nosotros tenemos la tendencia de compararnos siempre hacia abajo. Pareciera que cuando me comparo con otras personas no soy tan malo. Miro las personas que están quizás en la prisión o otras personas que son homicidas y yo digo, yo no soy tan malo. Pero eso es lo mismo que hace un estudiante que se saca 5.5, se saca 6 y dice, yo soy un buen estudiante y se compara con aquellos que se sacan 4. ¿Y qué pasa cuando le decimos, bueno, pero qué pasa con la estudiante que se saca 7? Ahí pareciera que ya dejó de ser tan buen estudiante. Mis amados hermanos, Dios es el estándar de nuestra comparación y Dios es perfecto. Y Gálatas capítulo 3, verso 10,
En otra versión nos dice, maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley de Dios. Por eso, mis queridos, Dios aborrece el pecado. Y en lo segundo que quería mencionarles, lo primero que he mencionado es que claramente nosotros estamos en una condición terrible, pero lo segundo es que nuestro Dios es un juez completamente justo y que va a condenar y castigar el pecado. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, mis amados, la pregunta que viene es la pregunta clave de nuestra fe, la pregunta clave del Evangelio. ¿Cómo Dios, siendo justo y teniendo que castigar el pecado, puede salvar a pecadores como nosotros? ¿Cómo es que eso puede ocurrir? Esa es la pregunta más trascendental de nuestra fe. ¿Cómo un Dios justo que debe condenar el pecado, mis amados, puede salvarnos y seguir siendo justo? La respuesta es simplemente una palabra: Cristo. Alguien justo, absolutamente sin pecado, que ocupe el lugar del pecador, que sufra injustamente para que yo sea justificado. Por eso, mis amados hermanos, el justo, Cristo, fue tratado con injusticia. Aquel que jamás pecó fue tratado como un criminal. El que vivió perfectamente sin pecado fue condenado como un malhechor. Mis queridos hermanos, ¿alcanzas a dimensionar la obra de Cristo? La injusticia que se estaba viviendo ahí era realmente lo único que podía salvarnos. La injusticia hacia Cristo, el perfecto, el que jamás pecó, hizo posible que hoy tú y yo pudiésemos ser declarados justos delante del tribunal de Dios. Amén. Dice un comentarista, fue nuestro pecado lo que atrajo esa ira. Fue Él quien la llevó. ¿Había de pagar un gran precio? Él lo pagó. ¿Había una victoria que debía ganarse? Él la ganó. ¿Había un castigo que debía soportarse? Él lo soportó. ¿Había un juicio que debía enfrentarse? Él lo enfrentó. Dice otro, dicho sin rodeos y con claridad, si Cristo no es mi sustituto, aún ocupo el lugar de un pecador condenado. Si mis pecados y mi culpa no son transferidos a Él, si Él no los lleva sobre sí, entonces con toda seguridad permanecen conmigo. Si Él no lidió con mis pecados, yo debo enfrentar las consecuencias. Si Él no llevó mi castigo, aún cierne sobre mí. Mis queridos hermanos, mi querido hermano, si estás sufriendo hoy, recuerda que Cristo sufrió por ti para que tú hoy seas salvo. Con esa expresión tan poética. Por su llaga, por su herida, tú fuiste sanado. Por esa injusticia tú fuiste justificado. Por su sufrimiento tú hoy eres salvo para siempre por la gracia de Dios. ¿Entiendes, mi querido hermano? ¿Entiendes realmente lo que ha significado la obra de Cristo? ¿Y entiendes ahora por qué tú sufres? Si estás unido a Cristo, mi querido hermano, si tú has depositado tu fe en Cristo para salvación, sabes que lo que te va a tocar es sufrir como Cristo sufrió. Mis queridos hermanos, Él es el modelo perfecto. En algún momento leí una historia verídica que ilustra de manera clara este pasaje, Isaías 53. Y se trata de una mujer cristiana que vivía en Kenia, que era maltratada por su esposo. Una y otra vez, con enorme desprecio, la humillaba. Este hombre no solamente la lastimaba verbalmente, sino también físicamente, a través de heridas, golpes. Una noche su marido se emborracha más de lo normal. Y este hombre llama a sus amigos, comienzan en un ambiente totalmente frívolo a reírse, a hacer una fiesta, a beber, embriagarse. Y él trae a su mujer ahí enfrente. Y comienza él, junto con sus amigos, a aprovecharse sexualmente de ella. Se burlan, todos la escarnecen, todos están burlándose, un ambiente terrible para esta mujer. Pero es interesante que una vez que este hombre hizo todo lo que quiso y que todas estas personas se burlaban y se reían, esta mujer se levantó,
salió de ese lugar, arregló su ropa, se fue a la cocina y preparó algo para todas estas personas. Se las llevó a la mesa y les dijo, aquí les he hecho una comida para ustedes. El esposo en ese instante se quebró y se puso a llorar. Y le dijo, ¿por qué has hecho esto? ¿Cómo puede ser que hagas un acto así por mí cuando yo he hecho esto por ti? Y ella le respondió, si tengo que sufrir todo esto para que tú puedas ver cuánto Dios te ama, con gusto estaré dispuesto a soportarlo. No sería algo que jamás recomendaría a una mujer. Pero ¿sabes qué? Esto hizo que este hombre realmente reconociera la más terrible injusticia, maltrato y abuso que se le ha hecho a una persona que ha sido a Cristo, el Señor. Mis amados hermanos, Cristo es la mujer de Kenia y nosotros somos el marido. Nosotros con nuestro pecado hemos abusado de Cristo. Nosotros nos hemos burlado de Cristo y le hemos menospreciado, lo hemos desnudado y avergonzado. Sufrió injustamente por ti. Isaías 53, del 3 al 7 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mi querido hermano, si estás sufriendo hoy, ya sea en un lugar de trabajo por el simplemente hecho de ser cristiano, querido joven, si estás sufriendo, querida hermana, si estás siendo menospreciada, recuerda que Jesús sufrió y fue menospreciado por ti. Joven, ¿se han burlado de ti por ser cristiano? Jesús fue burlado por ti. ¿Te han despreciado, insultado, te han dicho garabatos, cosas despectivas por ser cristianos? Jesús fue maldecido por ti. ¿Has sido maltratado y abusado? Cristo fue maltratado y abusado por ti. ¿En tu trabajo eres menospreciado? Él fue menospreciado por ti. Él es nuestro modelo perfecto. Cuando sufrimos, reflejamos el modelo perfecto, nuestro bendito Señor Jesucristo. Amado hermano, en medio de tu sufrimiento y tu dolor, yo quiero animarte con la palabra que sigas adelante viviendo para la gloria de Dios. ¿Sabes por qué? Porque eso es ser un cristiano. Porque eso es seguir a Cristo. Y así como el sufrimiento de Cristo tuvo un impacto poderoso en nosotros, cuando tú sufres y lo soportas, vas a impactar las vidas de otros. Sigue adelante, amado hermano. Nos dice Tito capítulo 2, versos del 9 al 10, exhorta a los siervos, contexto de trabajo, exhorta a los siervos a que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Esa palabra adornen tiene que ver con algo precioso, algo decoroso, algo que se muestra precioso hacia otras personas. Cuando tu testimonio es de esa forma, en el lugar donde estás, mis queridos, vas a adornar la doctrina de Cristo, nuestro Salvador. Vas a estar hablando a otros acerca de lo que es ser realmente un cristiano. Pero hay algo que no podemos pasar por alto antes de finalizar en este mismo pasaje. 1 de Pedro 2:25. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y es algo que no podemos pasar por alto, porque lo que dice acá el apóstol Pedro está mostrando que necesariamente aquellos que son hijos de Dios, aquellos que son cristianos, son aquellos que se han vuelto a Dios. Eran ovejas descarriadas que se han vuelto. La palabra vuelto tiene que ver con arrepentimiento. La palabra vuelto, ¿qué es lo que dice el apóstol Pedro? Está hablando de que ustedes, que eran ovejas descarriadas, en algún momento le dieron la espalda al pecado y fueron en fe delante de Cristo el Salvador. Y yo te pregunto a ti que hoy estás acá, ¿te has vuelto de tu pecado a Cristo? ¿Te has vuelto de tu pecado al pastor y obispo, al buen pastor que es Cristo el Señor? Porque si no lo has hecho, eres una oveja descarriada aún.
Eres una oveja que no tiene pastor y necesitas un buen pastor. Y no importa lo que tú estés sufriendo hoy, vas a tener un pastor que te va a proteger. Pero tú debes volverte hoy de tu pecado a Cristo. Querido amigo, no te vayas de este lugar si no te rindes delante de Cristo en arrepentimiento y fe, si no te vuelves de tu pecado hacia Cristo. Porque o si no, mi querido, no solamente seguirás sufriendo en esta vida terrenal, sino que sufrirás por la eternidad. Porque nadie que no es de las ovejas del buen pastor, nadie realmente es un hijo de Dios. Pero mi amado hermano, qué privilegio para tú y yo, siendo hijos de Dios, saber que tenemos un buen pastor, pastor y obispo, alguien que te cuida, alguien que vela por ti, que mira por encima, que cuida y vela por ti. Mi querido hermano, yo no sé qué estás sufriendo hoy, pero lo que sí sé es que tú tienes un buen pastor. En medio de tu aflicción, en medio de tu dolor, tú tienes a alguien que te cuida y te protege. ¿Recuerdas el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en el momento de sufrimiento, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová, ¿qué? Moraré por largos días. Amado hermano, tú tienes un buen pastor. En medio de tu dolor, tú estás sufriendo probablemente injusticias por ser cristiano, pero al mismo tiempo ese mismo Cristo que te enseña a sufrir es quien te consuela. Él es tu buen pastor. Algunas aplicaciones finales y con esto cierro. Mi querido hermano, no busques perfección en el trabajo donde estás, ni esperes que las personas que te rodean sean perfectas. No busques perfección en las personas que te rodean. Hazlo como para el Señor. Hazlo para la gloria de Dios. Porque, mis queridos, siempre las personas que te rodean van a fallar. Segundo lugar, procura realizar tu trabajo con excelencia para la gloria de Dios. Procura glorificar al Señor en el lugar donde tú te encuentres. Y finalmente, si has sufrido injusticias en las que aún no has tenido respuestas y nada ha cambiado, dice la palabra, encomienda la causa al que juzga justamente. ¿Sabes qué? Está lleno de injusticias en esta tierra. Pero hay un juez justo que nunca va a olvidar y en algún momento va a hacer justicia con aquellos que te han menospreciado, con aquellos que han faltado a la ley, con aquellos que te han hecho daño. Porque ¿sabes qué? Cuando tú encomiendes la causa al que juzga justamente, el juez justo, tú vas a descansar. Encomienda la causa al que juzga justamente. Él es justo y Él hará justicia. Hay un himno precioso que dice, oh rostro ensangrentado. Y dice así, oh rostro ensangrentado, imagen de dolor, que sufres resignado la burla y el furor. Soportas la tortura, la hazaña, la maldad. Y tan cruel la amargura, que grande es tu bondad. Señor, tú has soportado lo que yo merecí. La culpa que has cargado, cargarla yo debí. Mas mírame, confío en tu cruz y tu pasión. Otórgame, Dios mío, la gracia del perdón. Aunque tu vida clama, no dejaré tu cruz, pues cuando errante andaba, en ti encontré la luz. Me apacentaste siempre, paciente cual pastor. Me amaste tiernamente, con infinito amor. Pues para esto fuimos llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que nosotros, amados hermanos, sigamos sus pisadas. Vamos a orar a nuestro Señor. Y con sus ojos cerrados ahí en el lugar donde está, me gustaría preguntar, ¿hay alguien en este lugar? ¿Hay alguien aquí, en medio de nosotros, que realmente nunca
le ha dado la espalda a su pecado y nunca ha acudido a Cristo para salvación? ¿Hay alguien en este lugar que realmente nunca se ha arrepentido de sus pecados y ha confesado que solamente en Cristo hay salvación? ¿Hay alguien en este lugar que probablemente ha mirado en la palabra del Señor el sufrimiento de Cristo y te has preguntado realmente, ¿por qué sufrió Jesús? Y yo quiero decirte, querido amigo que hoy estás acá, Él sufrió por ti. Él fue maltratado y humillado por ti, para que tú pudieses tener vida, para que tú dejes tus prácticas pecaminosas y te vuelvas a Cristo en arrepentimiento y fe. Pero yo quiero decirte que si no lo haces hoy, ese juez justo en algún momento te va a condenar. ¿Por qué no te rindes hoy delante de Dios en arrepentimiento y fe? ¿Por qué no clamas hoy por su perdón? Humíllate hoy en este lugar. Humíllate hoy y serás perdonado. Tendrás vida eterna y seguirás a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Padre, gracias, Señor. Gracias, Señor, por poder considerar en tu palabra el ejemplo supremo, precioso, Señor, de sufrimiento injusto, de dolor, de padecimiento, Señor. Nuestro amado Señor. Gracias, Padre, porque aún en las cosas más difíciles que cada uno de nosotros hemos experimentado, injusticias, maltratos, vergüenzas, Señor, nada se compara a lo que Cristo, el justo, padeció por nosotros, los injustos. Oh Señor, gracias, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, porque nos permites ver, Señor, en tu palabra la preciosa persona de Cristo. Oh Señor, te ruego por mis amados hermanos. Tú conoces sus sufrimientos, su dolor. Tú conoces lo difícil que ha sido quizás una jornada. Tú conoces lo difícil que ha sido el lugar donde él o ella está hoy. Pero, Señor, yo te ruego que tú le ayudes a abrazar esta preciosa verdad, que hay un precioso pastor y obispo de nuestras almas, Señor, que está en cada momento en nuestra vida, que no nos promete que el sufrimiento va a terminar, pero que nos promete estar todos los días hasta el fin del mundo con nosotros. Gracias, buen Dios. Gracias por tu palabra. Te alabamos y te adoramos. En Cristo nuestro Señor y Salvador.